¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida comenzó a desordenarse, sin una causa clara? Como si de repente el ambiente en tu casa se volviera más pesado, tu ánimo más inestable y ciertas cosas que antes fluían, ahora se trabaran inexplicablemente. Y si te dijera que no fue casualidad, que hay algo que entró en tu vida disfrazado de bendición, pero que en realidad portaba una carga espiritual que no viste venir. Y si te dijera que hay objetos que llevan memorias, prendas que visten cuerpos, pero también almas, ropas que no solo cubren, sino que transmiten lo que no se ve. Hoy vamos a entrar en un tema que no se predica en los púlpitos, que no se estudia en los seminarios y que muchas veces se subestima, pero que, desde la mirada espiritual y metafísica, es una de las causas más comunes de caos silencioso en la vida de muchas personas. Hay un poder oculto en lo que vistes, en lo que permites que toque tu piel, en lo que entra a tu casa. Y no estoy hablando solo de tela, sino de energías transferidas, de emociones atrapadas, de historias espirituales que no murieron cuando su dueño se alejó. ¿Has recibido alguna vez ropa usada con buena intención, como regalo, como donación, como algo inofensivo? Y luego de eso empezaron a suceder cosas que no puedes explicar. Cambios en tu estado de ánimo, sueños pesados, discusión constante en casa, una tristeza súbita sin origen. Lo que hoy vas a descubrir es una advertencia sagrada, una revelación que puede cambiar la forma en la que ves tu entorno. Porque las escrituras están llenas de claves simbólicas sobre la ropa, sobre lo que vestimos, sobre el poder espiritual que tienen los objetos consagrados y también los contaminados. Dios no es un Dios supersticioso, es un Dios de principios. Y en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta las cartas apostólicas, encontramos señales claras de que la ropa no es neutra. Representa identidad, pacto, estado del alma. Y cuando tú te vistes con algo que ha sido marcado espiritualmente por dolor, pecado, muerte o rebelión, también tu vida comienza a alinearse, sin saberlo, con ese patrón. Hoy vamos a estudiar historias bíblicas, poco conocidas pero profundamente simbólicas, que revelan cómo lo externo puede afectar lo interno, cómo un objeto puede traer ataduras, y cómo cuando la conciencia no está despierta, puertas espirituales pueden abrirse por descuido. En esta jornada vas a entender qué enseña realmente la Biblia sobre la ropa y su poder espiritual, cómo discernir si algo en tu casa ha traído oscuridad disfrazada de normalidad, qué puedes hacer para limpiar y consagrar tu espacio, y cómo romper el ciclo invisible que comenzó justo después de que algo, aparentemente inocente, llegó a tu vida. No estamos aquí para alimentar miedos, sino para encender la conciencia, para que no seas más víctima de la ignorancia espiritual. Porque lo que hoy vas a escuchar puede ser la clave para romper un ciclo de confusión, de desgaste emocional y de opresión silenciosa. Y antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a hacer un acto simbólico que activa tu fe. Comenta ahora mismo esta frase: yo limpio mi casa con la luz de Dios. Hazlo como una declaración espiritual, como una llave que abre la puerta a una nueva atmósfera en tu hogar. Y dale like a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a liberar este conocimiento a más almas que necesitan despertar y proteger su espacio espiritual. Muchos no tienen acceso a este tipo de revelación en sus iglesias, ni en sus círculos religiosos. Por eso este canal existe, para entregarte la palabra viva con los ojos del alma despiertos. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque al hacerlo, estás dando un paso consciente hacia un mayor discernimiento espiritual. Es como abrir tu puerta interior a una nueva forma de vivir la Biblia, no como letra muerta, sino como código de transformación. Felicitaciones por estar aquí. Felicitaciones por no conformarte con explicaciones superficiales. Felicitaciones por buscar la verdad, aunque duela, porque la penúltima enseñanza del video de hoy puede ser la llave para cerrar una puerta espiritual que quizás lleva mucho tiempo abierta sin que lo supieras. ¿Estás listo para descubrirlo? La túnica de Acán. Cuando lo oculto en lo físico abre puertas espirituales de maldición. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos una historia inquietante, muchas veces pasada por alto pero profundamente reveladora para quienes tienen ojos espirituales. Se trata del pecado de Acán, un miembro del pueblo de Israel que, tras la conquista de Jericó, tomó en secreto lo que Dios había prohibido. ¿Y sabes qué fue lo que escondió? Una capa babilónica, plata y oro. Pero quiero que te detengas conmigo en ese primer detalle. Una capa babilónica. No era una joya, no era un ídolo. Era ropa. Josué
guiado por Dios, había dado instrucciones claras. Nada de lo que se encontrara en Jericó debía tomarse para uso personal. Todo debía ser consagrado o destruido, porque Jericó era una ciudad dedicada al juicio, al derrumbe de estructuras impuras, al fin de un ciclo pagano. Y cuando un lugar es marcado espiritualmente, todo lo que hay en él lleva esa carga. Acán, sin embargo, vio esa túnica y la codició. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Los codicié y los tomé, confiesa. Y luego añade: están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. Ahora escúchame con atención. Esa capa, que parecía hermosa a los ojos, no era solo tela. Era un objeto impregnado por el ambiente de idolatría, sangre y condena de Jericó. Era una carga espiritual, y aunque Acán pensó que podía esconderla, lo que trajo fue una puerta abierta al desastre, porque a partir de ese momento el pueblo entero comenzó a perder batallas. Hombres inocentes murieron, el cielo se cerró, la presencia de Dios se retiró momentáneamente, todo por una túnica escondida bajo el suelo. ¿Te das cuenta del paralelismo? Acán introdujo en su tienda algo que no debía estar allí, no porque fuera moralmente incorrecto en sí, sino porque espiritualmente cargaba una energía contraria al propósito divino. Así también ocurre hoy. Quizás has recibido una ropa que parecía inofensiva, un regalo, una donación, una prenda linda. Y desde entonces algo en tu casa cambió. Una pesadez inexplicable, una tristeza repentina, una confusión mental, un caos emocional, y ni siquiera sabes de dónde viene. Pero, en lo invisible, esa prenda es como la capa de Acán, una huella de otro ambiente, de otra conciencia, de otras batallas. Quizás alguien la vistió durante un proceso de depresión. Quizás esa ropa fue testigo de actos de oscuridad. Quizás fue usada por alguien que caminaba lejos del propósito divino. Y ahora, al haberse introducido en tu casa, está sembrando lo mismo que cosechó su dueño anterior. ¿Parece exagerado? No lo es. La Biblia nos enseña que las cosas materiales pueden ser consagradas o contaminadas, y que cuando albergamos lo contaminado en nuestro espacio, tarde o temprano se manifiesta el efecto. La historia de Acán termina con su juicio. La capa, la plata, el oro, todo fue quemado y destruido, y solo entonces la presencia de Dios regresó al campamento. Esto no significa que debas vivir con miedo, significa que debes vivir con conciencia, con discernimiento, con ojos abiertos al mundo invisible que nos rodea. Y así como Josué oró para discernir el origen del caos, tú también puedes orar, pedir revelación, abrir tu armario, tu casa, tu espíritu y decir: Señor, muéstrame si hay en mí o en mi casa algo que haya abierto una puerta al enemigo, porque tal vez el principio del desorden que estás viviendo no está en lo que hiciste mal, sino en lo que permitiste entrar sin saberlo. En el próximo tema vamos a explorar una historia profundamente simbólica: el manto de Elías y su traspaso a Eliseo, porque así como existen ropas que traen caos, también hay vestiduras espirituales que traen propósito, unción y herencia. Y entender esta diferencia puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. El manto de Elías. Cuando una prenda transmite herencia espiritual y propósito divino. Si en el primer tema hablamos del peligro de abrir puertas espirituales a través de objetos contaminados, en este segundo tema vamos a ver el lado opuesto. Como una prenda, cuando está consagrada y cargada de propósito espiritual, puede no solo bendecir tu vida, sino cambiar por completo tu destino. Nos vamos a sumergir en la historia de Elías y Eliseo, dos profetas cuyas vidas están marcadas por el fuego, la obediencia y un manto. Elías era un hombre de Dios con una vida cargada de poder profético. Fue él quien desafió a los profetas de Baal, quien oró y el fuego descendió, quien hizo temblar reyes con una sola palabra. Pero su legado no terminó con él. En los momentos finales de su ministerio, Elías tomó su manto, su prenda exterior, símbolo de su llamado, y lo arrojó sobre Eliseo. Ese gesto, aunque simple en apariencia, cambió todo. El manto no era solo tela, era una carga espiritual, una transferencia de unción, un acto que en el plano metafísico traspasó conciencia, llamado y poder. Y aquí es donde empieza la revelación para ti. ¿Recuerdas que en el tema anterior vimos cómo una prenda traída de un lugar impuro puede abrir puertas al caos? Entonces, ahora entiendes que una prenda también puede ser un canal de herencia sagrada. La ropa, en el lenguaje espiritual, no solo cubre el cuerpo, cubre la conciencia.
Cuando Elías arrojó su manto sobre Eliseo, no solo lo eligió, lo empoderó, le entregó una responsabilidad, le activó un nivel de conciencia que hasta ese momento estaba dormido. Y desde ese día, Eliseo ya no fue el mismo. Pero hay más. Cuando Elías finalmente fue arrebatado al cielo en un carro de minotes fuego, su manto cayó, y Eliseo lo recogió. Y ese momento es clave. El profeta solo pudo recibir el manto después de ver la ascensión de su maestro. Es decir, tu conciencia solo puede recibir una nueva dimensión espiritual cuando ha visto elevarse algo que antes tenía en la tierra. Esto tiene una implicación poderosa. Así como en tu casa puede haber ropa que arrastra cadenas espirituales, también puedes traer vestiduras consagradas que marquen un nuevo inicio. No por superstición, sino por fe consciente. Puedes ungir tu ropa. Puedes orar por lo que vistes. Puedes consagrar lo que toca tu cuerpo como una señal visible de un propósito invisible. Tal vez necesitas entender que no toda herencia espiritual viene por palabras. Algunas vienen por símbolos, por gestos, por actos de transferencia. Y el manto es eso, una señal material de un llamado celestial. ¿Te has preguntado alguna vez si estás vistiendo lo que corresponde a tu llamado? ¿Si estás cubriendo tu cuerpo con una conciencia que honra lo que Dios quiere hacer contigo? ¿O si sin darte cuenta sigues envuelto en mantos viejos, heredados por cultura, por miedo, por tradición, pero que ya no te representan espiritualmente? Porque hay mantos que pesan, mantos que oprimen, mantos que confunden, pero también hay mantos que liberan, direccionan y activan. Eliseo no comenzó a hacer milagros hasta que se vistió con el manto de Elías, hasta que dejó de usar lo suyo y se cubrió con lo nuevo. ¿Y tú? ¿A qué estás aferrado que ya no te pertenece? ¿Qué parte de tu pasado estás vistiendo que bloquea lo que el cielo quiere derramar? En este momento quiero dejarte una pregunta que te acompañará en silencio. ¿De quién es el manto que estás llevando hoy? ¿De Dios o de alguien más? Porque si es de Dios será ligero, será dirección, será consagración. Y si no lo es, puede estar limitando tu visión, tu energía, tu propósito. En el siguiente tema vamos a ir más profundo. Veremos cómo en el Antiguo Testamento Dios ordenaba a los sacerdotes usar vestiduras específicas, porque cada prenda tenía un significado espiritual y profético. Y entender eso puede darte las herramientas que necesitas para proteger tu casa y tu alma de lo impuro. Las vestiduras del sacerdote. Cuando lo que vistes determina lo que portas. En el libro de Éxodo, capítulo 28, encontramos una de las descripciones más detalladas y simbólicas de toda la Biblia. Las vestiduras sagradas que debían usar los sacerdotes del tabernáculo. Dios no dejó nada al azar. Cada prenda, cada color, cada hebra, cada adorno tenía un propósito espiritual. ¿Por qué tanto detalle para algo que aparentemente era solo ropa? Porque en la dimensión espiritual, lo que tú vistes no solo cubre tu cuerpo, revela lo que portas en el alma. Dios instruyó a Moisés para que confeccionara para Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, vestiduras específicas para su servicio en el santuario. Pero atención a lo que dice el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Lo ves? No era ropa para estética. Era ropa que transmitía honra espiritual. Era vestidura que hablaba, que gritaba al mundo invisible. Este hombre ha sido separado para lo sagrado. Y te pregunto, ¿qué estás vistiendo tú cada día? No en la carne, sino en el espíritu. ¿Qué tipo de carga estás portando sin saberlo al usar ciertas prendas, ciertos objetos, ciertos regalos inocentes? Las vestiduras del sacerdote incluían el efod con piedras preciosas que representaban las tribus de Israel, el pectoral del juicio, la mitra con una lámina de oro que decía Santidad al Señor, el cinturón bordado y túnicas especiales, ungidas con aceite. Todo esto no era un disfraz, era una manifestación externa de un llamado interior. ¿Y qué pasaba si un sacerdote se presentaba ante Dios sin la ropa adecuada? Moría, porque su cuerpo no estaba protegido por el símbolo de su consagración. Porque en el mundo espiritual, lo que portas define el nivel de tu acceso. ¿Estás comenzando a ver la conexión? Así como en tu casa puede entrar una carga maligna por una prenda usada sin discernimiento, también puedes abrir portales de bendición al consagrar tu ropa, tu cuerpo, tu espacio con lo sagrado. Puedes orar por lo que usas. Puedes declarar,
que todo lo que toque tu piel será señal de tu separación para Dios. Puedes hacer del acto de vestirte una afirmación diaria de tu identidad espiritual. Hoy, lamentablemente, vivimos en una cultura que desprecia el simbolismo, que viste cualquier cosa sin saber quién la usó antes, que compra por moda, recibe por necesidad, pero no filtra espiritualmente lo que lleva al alma. El resultado: muchos creyentes oprimidos, tristes, confundidos, sin saber qué parte de esa carga vino adherida a algo tan cotidiano como una prenda. Pero tú ya no puedes decir que no sabes. Tú ya viste lo que significa una capa babilónica, lo que representa un manto profético, y ahora lo que comunica una vestidura sacerdotal. Tal vez ha llegado el momento de hacer una limpieza espiritual en tu casa, no guiada por miedo, sino por discernimiento. Tal vez hay prendas que deben irse, tal vez hay otras que deben ser rededicadas. Y tal vez, más allá de todo eso, es tu conciencia la que necesita volver a vestirse de luz. Porque las Escrituras dicen: revístanse del Señor Jesucristo, Romanos 13:14. Y esa es la mayor vestidura de todas. No hecha por manos humanas, no tejida en tela, sino forjada en conciencia, en fe y en entrega. En el próximo tema vamos a analizar una escena que rompe paradigmas. El momento en que Jesús es despojado de sus vestiduras antes de ser crucificado. Y cómo ese acto, tan violento como simbólico, revela un misterio sobre la exposición espiritual y la transferencia de cargas. Este pasaje puede revelarte por qué has sentido que, desde cierto momento, tu protección se debilitó y cómo puedes volver a revestirte de poder. Jesús despojado de sus vestiduras, cuando el alma queda expuesta para redimir lo invisible. En el momento más intenso y dramático de la vida de Jesús, justo antes de ser crucificado, ocurre un acto que para muchos es solo parte del sufrimiento físico. Pero si tienes ojos espirituales, verás que allí se esconde una de las revelaciones más profundas sobre la transferencia de cargas espirituales. En Mateo 27, 28, 35, se nos dice que los soldados le quitaron su ropa, lo vistieron con un manto de escarlata, se burlaron de él y luego lo desnudaron nuevamente antes de crucificarlo. Jesús fue despojado 2 veces. Y esa repetición no es casual. Es símbolo, es código, es mensaje divino para el alma despierta. La primera vez le quitan su ropa como parte del escarnio. Pero luego, y aquí está el misterio, le ponen un manto de burla, un símbolo de falso poder, una corona de espinas, un cetro de caña. Todo un disfraz grotesco que pretendía imitar la realeza, pero lo hacía sangrando. Era una parodia, un intento de ridiculizar la identidad sagrada. ¿Y cuántas veces ha pasado eso contigo? ¿Has sentido que desde que alguien te entregó algo, una prenda, un objeto, un regalo, comenzó una serie de burlas invisibles? Una secuencia de desprestigio espiritual, de confusión en tu identidad, de pérdida de fuerza emocional. Tal vez no fue solo una coincidencia. Tal vez, como a Jesús, fuiste cubierto con algo que no pertenecía a tu esencia, algo que venía con otra energía, algo que se burlaba de tu llamado sin que tú te dieras cuenta. Y luego lo desnudan por completo. Jesús, el Verbo encarnado, queda completamente expuesto ante el mundo, sin ropa, sin protección humana, sin apariencia. Solo su ser, entre el cielo y la tierra. ¿Puedes imaginar ese nivel de vulnerabilidad? Pero atención, no fue debilidad, fue redención. Fue un acto consciente, fue una transferencia. En el plano metafísico, Jesús estaba absorbiendo la vergüenza de toda la humanidad. Estaba tomando sobre sí todas las vestiduras impuras, todas las cargas, todos los mantos de confusión y pecado que la humanidad había vestido por siglos. Y al ser despojado, nos dio la oportunidad de vestirnos con él. Por eso Pablo dice: revístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Porque Cristo fue desnudado para que tú fueras vestido. Fue expuesto para que tú fueras cubierto de nuevo, no con tela, sino con conciencia renovada. Ahora, trae esto a tu vida práctica. ¿No será que has estado caminando con ropas prestadas, con identidades heredadas, con cargas espirituales que no te corresponden, con objetos que trajeron vergüenza a tu casa, aunque vinieran envueltos en buenas intenciones? Tal vez Dios ha permitido que ciertas cosas se desgasten en tu vida no por crueldad, sino por compasión. Porque es mejor ser despojado por un instante que vivir eternamente con un manto que no es tuyo. Porque es mejor quedar a la intemperie, bajo la verdad, que seguir cubierto por una mentira disfrazada de bendición.
Jesús, al ser despojado, no perdió su realeza, la afirmó, porque su verdadera vestidura era su conciencia divina, y tú también puedes ser revestido desde adentro. Pero para eso tal vez necesitas dejar ir primero esa prenda que llegó a tu vida cargada de historia ajena y volver a la fuente. En el siguiente tema, vamos a descubrir lo que sucede cuando alguien toca el borde del manto correcto, porque hay tejidos que no dañan, sino que sanan, y la mujer del flujo de sangre lo supo con solo un gesto. Esa historia contiene un secreto que puede marcar el inicio de tu liberación. La mujer del flujo de sangre. Cuando tocar la vestidura correcta sana lo que nadie pudo sanar 12 años. Ese fue el tiempo que una mujer del pueblo vivió con una enfermedad que la debilitaba día tras día. Una hemorragia constante que no solo la afectaba físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente y socialmente. 12 años de aislamiento, de vergüenza, de dolor y de intentos fallidos. Dice el texto que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en vez de mejorar, iba de mal en peor. Marcos 5:26. Hasta que un día vio a Jesús pasar y no hizo lo que haría cualquier otro. No le pidió que se detuviera, no gritó, no le tocó el rostro ni las manos. Tocó el borde de su manto, y en ese gesto aparentemente pequeño está contenido uno de los secretos espirituales más profundos del Evangelio. No fue solo su fe la que la sanó, fue lo que tocó. ¿Te das cuenta? Ella tocó la vestidura correcta. En la cultura judía, los bordes del manto tenían flecos llamados tzitzit, que representaban la ley, el pacto, la cobertura divina. Tocar ese borde era tocar el símbolo del cumplimiento, la protección, la consagración. Era una declaración espiritual. Ya no quiero cargar esta impureza, quiero ser cubierta por lo que es puro. Y al hacerlo, el flujo cesó, en un instante. ¿Te has preguntado cuántas cosas en tu vida han seguido fluyendo, pero no de Dios? Flujos de tristeza, de pérdida, de caos. ¿Y si lo que necesitas no es más esfuerzo, sino tocar el símbolo correcto? Porque así como hay ropas que cargan muerte, que traen confusión, que abren puertas al desorden espiritual, también hay vestiduras que sanan. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, no solo recibió salud, recibió restauración de identidad, porque su enfermedad la había hecho impura según la ley. No podía entrar al templo, no podía ser tocada, no podía formar parte de la comunidad. Pero en ese momento todo cambió. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detiene. No por sorpresa, sino por propósito. Él quería mirarla, nombrarla, validarla y le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». ¿Ves el giro? De ser una mujer anónima, impura y aislada, a ser llamada hija por el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque se atrevió a tocar lo que representaba santidad, redención y cobertura divina. Ahora, ¿qué estás tocando tú? ¿Qué tipo de vestiduras estás dejando entrar a tu vida, a tu casa, a tu cuerpo? ¿Estás tocando lo sagrado o lo que arrastra impureza espiritual ajena? ¿Te estás cubriendo con lo que libera o con lo que liga? ¿Con lo que consagra o con lo que contamina? Tal vez llevas años con un flujo que no se detiene y has buscado soluciones externas, físicas, mentales, pero aún no has tocado el borde del manto correcto. Aún no te has desprendido de esa ropa vieja que cargaste por necesidad, por ignorancia, por herencia, pero que no tiene lugar en el diseño de tu alma. Y esto no es superstición, esto es conciencia. Es reconocer que lo que vistes comunica, lo que portas afecta, lo que tocas te transforma. Toca lo correcto, busca la cobertura divina y prepárate para ver cómo lo que fluía sin control se detiene por el poder del Espíritu. En el siguiente tema exploraremos un acto profundamente simbólico, cuando Adán y Eva fueron cubiertos por Dios después de caer. Porque a veces el acto de cubrir no es castigo, es restauración, y entender ese momento puede darte la clave para cubrir tu hogar y tu vida con discernimiento espiritual verdadero. Adán y Eva. Cuando Dios cubre al alma caída para restaurar la conciencia en los primeros capítulos del Génesis, se nos presenta un momento que cambió la historia de la humanidad, la caída de Adán y Eva. Pero hay un detalle dentro de este relato que, si lo miras con ojos metafísicos, puede revelar un principio espiritual esencial para tu vida, especialmente cuando hablamos de vestiduras, de cargas invisibles y de lo que permitimos que nos cubra.
Después de haber comido del fruto prohibido, dice la Escritura que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Fíjate bien, su primera reacción ante la caída no fue orar, no fue arrepentirse, fue cubrirse. ¿Y con qué? Con hojas, con algo frágil, temporal, inconsistente. Ellos sintieron vergüenza y trataron de taparla con sus propias manos. Pero esa cobertura no venía de Dios, venía del miedo, de la culpa, de la urgencia de esconder el error en vez de restaurar la conciencia. Y luego Dios los llama, los enfrenta, y al final del capítulo ocurre algo misterioso, sutil y profundamente revelador. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Dios no los dejó con sus hojas. Él mismo les hace nuevas vestiduras. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual, la cobertura que proviene de nuestra voluntad caída no puede sostenernos. Necesitamos que Dios nos vista, que Él mismo nos cubra, pero no con apariencia, sino con propósito, con conciencia renovada, con entendimiento. Las hojas representan el intento humano por solucionar lo espiritual con medios naturales. La piel, en cambio, representa una cobertura que costó vida, que implicó sacrificio, que vino de lo alto. Y esto nos lleva de nuevo al tema central de este video. ¿Quién está cubriéndote hoy? ¿Con qué te estás vistiendo? Porque puede que estés usando prendas, objetos, regalos que parecían inocentes, pero que en el mundo espiritual son como hojas de higuera, frágiles, insuficientes, sin respaldo divino. Y al mismo tiempo, puede que estés rechazando el tipo de vestidura que sí puede restaurarte: la palabra consagrada, la oración constante, el discernimiento al recibir cosas en tu casa, la consagración de tus ropas, el compromiso con la limpieza espiritual de lo que te cubre y cubre a los tuyos. Dios cubrió a Adán y Eva, no para perpetuar la vergüenza, sino para iniciar su restauración. Y tú también puedes hacer ese cambio hoy, dejar de cubrirte con justificaciones, con costumbres, con cosas que no vienen de la luz, y pedirle a Dios: vísteme tú, muéstrame si hay algo en mi casa, en mi armario, en mi vida, que no lleva tu unción, y enséñame a discernir lo sagrado de lo contaminado. Las túnicas de piel fueron el primer acto de gracia después de la caída. Un recordatorio de que, aunque erremos, el Padre no quiere exponernos, sino restaurarnos. Y cuando tú haces lo mismo con tu entorno, cuando limpias tu espacio, cuando oras por tu ropa, cuando no aceptas todo lo que te ofrecen sin filtrar espiritualmente, estás replicando ese acto de cobertura divina. Estás diciendo: en mi casa solo se viste lo que viene con propósito de Dios. En el siguiente tema, vamos a adentrarnos en una historia que conecta con esto de manera sorprendente. La visión de Zacarías, donde el sumo sacerdote Josué es vestido con ropas nuevas, después de ser acusado por Satanás. Porque lo que portas no solo te afecta a ti, sino que es visto en el cielo y en el infierno. Y entender esa escena puede darte claves para cerrar ciclos espirituales que hoy se manifiestan en síntomas físicos, emocionales y familiares. Josué, el sumo sacerdote. Cuando Dios cambia tus vestiduras delante del acusador en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, se abre una visión que es al mismo tiempo inquietante y profundamente reveladora. Zacarías contempla una escena en el mundo espiritual. El sumo sacerdote Josué está de pie delante del ángel del Señor, y Satanás está a su derecha para acusarlo. Pero aquí viene el detalle que conecta esta visión con todo lo que hemos venido hablando. Josué está moé, vestido con ropas sucias. Y esas ropas, no sus palabras, no su posición, no su pasado, son el argumento que el acusador usa en su contra. ¿Y si te dijera que esto mismo puede estar ocurriendo contigo sin que lo sepas? ¿Y si hubiera cosas que llevas puestas, objetos que conservas, ropas que usas, que en lo espiritual se perciben como impureza, aunque para ti parezcan inofensivas? Josué no estaba profiriendo palabras de condena. No estaba haciendo nada que aparentemente mereciera juicio, pero sus vestiduras hablaban. Lo que llevaba encima comunicaba algo que lo dejaba vulnerable frente a las tinieblas. Y esto es clave. En el mundo espiritual, todo lo que portas tiene un lenguaje. Tu ropa, tus objetos, lo que dejas entrar a tu casa, lo que permites que toque tu cuerpo, no son neutrales.
son señales, son declaraciones. Y mientras Josué está allí, acusado por Satanás, el ángel del Señor interviene. El Señor te reprenda, Satanás. Este es un tizón arrebatado del fuego. Entonces el ángel ordena: quítenle las ropas sucias. Y luego le dice: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí se revela un principio espiritual profundo. Dios no puede cambiar tu atmósfera si tú insistes en portar lo que no te corresponde. Él desea vestirte con luz, con honra, con propósito, pero antes necesita que te despojes de lo que carga juicio, heridas o energía ajena. Las ropas sucias de Josué eran más que polvo, eran símbolos de una conciencia cargada, y en esa visión Dios las reemplaza por vestiduras limpias y un turbante nuevo. Es decir, no solo lo cubre, le da una nueva manera de pensar. Y tú, que estás viendo este estudio, tal vez llevas tiempo siendo acusado. No por tus pecados visibles, sino por los pactos invisibles que has permitido. Tal vez no entiendes por qué algo en ti se siente bloqueado. ¿Por qué la oración no fluye? ¿Por qué tu casa, después de cierto regalo, de cierta prenda, de cierto objeto, cambió su atmósfera? Tal vez el enemigo encontró algo que portas como argumento. Y no por superstición, sino porque el lenguaje espiritual opera a través de símbolos, cargas, señales. Pero aquí está la buena noticia. Dios también te ha visto y está dispuesto a quitarte esas ropas sucias, a vestirte con ropas nuevas, a devolverte tu claridad mental, tu descanso, tu dirección. Pero necesitas hacer un acto de conciencia, revisar tu armario espiritual, revisar tu casa, revisar tus decisiones y permitir que el Espíritu Santo te diga: eso, ya no puedes seguir usándolo. Eso no te cubre, te acusa. Eso no te protege, te expone. Y cuando obedeces, cuando sueltas, cuando limpias, la unción vuelve. La paz regresa. El juicio se disipa. Porque no basta con orar si no cambias las vestiduras. No basta con clamar si lo que portas sigue contradiciendo tu oración. En el siguiente tema vamos a mirar el Apocalipsis. Sí, el final del libro, donde Jesús habla de los vencedores que serán vestidos de ropas blancas y cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida, y allí entenderás por qué lo que vistes en el alma define tu destino eterno. Ropas blancas y el libro de la vida. Cuando tu vestidura espiritual define tu eternidad, llegamos al último gran umbral bíblico, el libro del Apocalipsis. Un texto lleno de visiones, símbolos, revelaciones y advertencias, pero también de promesas eternas. En Apocalipsis 3:5, Jesús dice algo que debería estremecer cada fibra de nuestra conciencia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí aparece una vez más el lenguaje del cielo: vestiduras. Porque en el juicio final, en el momento más determinante de tu existencia, no serás evaluado por lo que llevabas en la mano, sino por lo que portabas en el alma. El color blanco no es solo pureza moral, es conciencia limpia, es vibración alineada con la luz, es una mente y un espíritu que han sido redimidos, renovados y cubiertos por lo eterno. Jesús no está hablando de ropa física, está hablando de un estado del ser, de un nivel de conciencia que se manifiesta como una vestidura blanca en el mundo espiritual. Y ahora te pregunto, ¿qué tipo de vestidura estás cultivando en ti? ¿Con qué estás cubriendo tu alma? ¿Con qué pensamientos, emociones, símbolos, costumbres? Porque tal vez todo comenzó a salir mal en tu vida cuando dejaste que ciertas ropas cubrieran lo que debía permanecer limpio. Y no solo hablo de ropa literal, aunque también hablo de actitudes, patrones heredados, objetos que trajeron una energía ajena, todo lo que ha envuelto tu alma sin haber sido consagrado. Apocalipsis también nos muestra que en los últimos días habrá un banquete, una boda espiritual, donde solo entrarán aquellos que estén vestidos apropiadamente. Y en la parábola del gran banquete, Mateo 22, Jesús relata que un hombre entra sin ropa de bodas y es echado fuera, no por maldad, sino por no haberse vestido según la ocasión divina. Esto es real. Espiritualmente todos estamos siendo revestidos cada día por lo que aceptamos, por lo que permitimos, por lo que damos cabida en nuestra vida. Y si no despiertas a esta realidad, puedes caminar con tu nombre en la boca, pero tu vestidura fuera de lugar.
Por eso Jesús dice, el que venciere, no el perfecto, no el que nunca falló, sino el que persistió en despertar, el que dejó las ropas contaminadas, el que dijo, Señor, desvísteme de lo viejo y vísteme de ti, porque este viaje que hoy recorriste no era un simple estudio bíblico, era una limpieza del alma, una revisión espiritual, un llamado celestial a despertar, y el momento de hacerlo es ahora. Antes de cerrar este estudio, respira profundamente y hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Qué debo dejar de vestir literal o simbólicamente para que mi alma se alinee con la luz? Porque si Jesús prometió ropas blancas para los que vencen, entonces la batalla más importante no es externa, es interior, es en tu conciencia. Y allí, querido buscador, Dios te espera con un nuevo vestido, uno que nadie podrá quitarte, uno que no se mancha, uno que te identifica como hijo. Llegaste hasta aquí, y eso ya te diferencia de la mayoría, porque no todos tienen la valentía de mirar dentro de su alma, de hacerse preguntas incómodas, de permitir que la palabra, no la letra, sino la viva, la simbólica, la espiritual, entre hasta los rincones donde los espejos no llegan. Este estudio no ha sido solo una serie de enseñanzas, ha sido un viaje, un descenso profundo hacia las raíces invisibles de cosas que quizás te estaban robando la paz sin que lo supieras. Ha sido una jornada de revelación, de limpieza, de conciencia. Y si ahora entiendes por qué todo comenzó a salir mal en tu vida, también sabes que no fue el final. Fue el llamado. Fue el susurro de Dios, disfrazado de caos, tocando tu puerta diciéndote, despierta. Hay cosas que has dejado entrar que no llevan mi luz. Es hora de limpiar. Es hora de recuperar tu cobertura. Es hora de vestirte otra vez de lo que yo te preparé. Hoy, a lo largo de este video, vimos cómo una simple prenda, como la túnica de Acán, puede desatar el desorden. Como un manto, como el de Elías, puede transferir poder. Cómo las vestiduras de los sacerdotes representaban propósito. Cómo Jesús, al ser despojado, cargó nuestras vergüenzas. Cómo una mujer fue sanada solo por tocar el borde correcto. Cómo Dios cubrió a Adán y Eva con túnicas hechas por Él mismo. Cómo Josué fue restaurado ante el acusador cuando Dios cambió sus ropas. Y cómo, en el Apocalipsis, Jesús promete vestir con blancura a los que vencen. Cada historia, cada imagen, cada símbolo te trajo hasta este momento. Y ahora te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar con esta revelación? ¿Vas a ignorarla como quien recibe un regalo del cielo y lo guarda en el cajón? ¿O vas a sellarla en tu alma con un acto simbólico y espiritual? Si estás aquí, si llegaste hasta este punto, entonces tú eres uno de los que ven, de los que sienten, de los que comprenden que hay más. Por eso quiero invitarte a declarar una frase, una que no es solo palabras, sino compromiso, una que marca, ante el cielo y ante ti mismo, que has despertado a una nueva dimensión de conciencia. Comenta aquí abajo, hoy me desvisto del caos y me visto de propósito. Sí, escríbelo. Que no sea una frase más, que sea tu acto espiritual, tu sello, tu oración, tu símbolo. Y al hacerlo estarás diciéndole al universo, al mundo espiritual y a tu propia conciencia, ya no acepto cualquier cosa que me regalen, ya no visto con lo que no porta luz, ya no dejo entrar lo que no ha sido consagrado. Mi casa, mi cuerpo, mi alma, son espacio sagrado. Y si esta enseñanza tocó tu alma, no te la guardes. Comparte este video. Porque hay personas a tu alrededor que están confundidas, personas que no entienden por qué desde que aceptaron cierto objeto, cierto regalo, cierta prenda, todo comenzó a ir mal, y necesitan esta verdad. Tú puedes ser el canal que los despierte, y si aún no estás suscrito al canal, déjame hablarte con la sinceridad del espíritu, no suscribirte. Después de todo esto, sería como cerrar la Biblia justo cuando empezabas a entenderla. Este canal no es un simple espacio digital. Es un altar, un lugar donde cada palabra está pensada para abrirte la mente, no con dogmas, sino con conciencia, para que la palabra deje de ser letra y se convierta en llave. Así que suscríbete, no por obligación, sino porque sabes que lo que se está revelando aquí no se encuentra fácilmente. Y si ya lo estás, si ya formas parte de esta comunidad de buscadores, te bendigo. Eres de los elegidos, eres de los que no se conforman. Eres de los que se visten con entendimiento. Antes de cerrar, te invito a un acto más. Quédate en silencio. Escucha la música que suena de fondo. No interrumpas este momento sagrado.
Permite que el espíritu que te habló hoy siga obrando en tu interior. Cierra los ojos si puedes. Respira profundamente. Y en tu corazón, dile al Señor: gracias por mostrarme lo invisible. Gracias por tocar mi conciencia a través de algo tan simple como una prenda. Gracias por no dejarme vestido con vergüenza, sino cubrirme con propósito. Porque quizás todo comenzó a salir mal, pero ahora sabes por qué. Y más importante aún, ahora sabes cómo cambiarlo. Nos vemos en el próximo estudio. Y hasta entonces, camina vestido de luz. Shalom.